Sin una frontera segura, una nación pierde su soberanía. De hecho, con el asesinato del exteniente Ojeda ha quedado bastante patente. Asesinos que ingresaron a Chile por instrucciones recibidas desde un país vecino, secuestraron, torturaron, mataron a un extranjero con estatus de refugiado y, posteriormente, salieron de Chile sin ninguna dificultad, como Pedro por su casa. Lamentablemente, los chilenos hemos aprendido con un costo muy alto que la inmigración ilegal masiva produce consecuencias indeseables, entre ellas, una de las más directas, el incremento de la criminalidad, no solo por el aumento de la cantidad o número de delitos, sino que también por la gravedad de estos debido a la llegada de organizaciones delictuales con prácticas no vistas hasta ahora en nuestro país. Esto podría explicar que, mientras hace pocos años exigir una inmigración ordenada era condenado socialmente y cancelado por algunos por constituir, desde su mirada, un discurso de odio, contrario a los derechos humanos o xenófobo, en la actualidad el escenario sea otro radicalmente distinto. Hoy pedir fronteras seguras es una obviedad a la sombra de los perniciosos efectos producidos por el relato o discurso buenista y poco realista de las fronteras abiertas. Para sus promotores, sinónimo de fronteras sin ningún tipo de control. Un porcentaje importante de los chilenos entendemos que en un país sin fronteras seguras no solo no hay soberanía posible, sino que la nación pierde su capacidad de autodeterminación y sus posibilidades reales de trascendencia. Esto porque con ocasión de la inmigración ilegal y descontrolada, nuestras definiciones nacionales están en la práctica más condicionadas por las decisiones del tirano de turno en algunos de los países vecinos o por las opiniones de organizaciones internacionales dirigidas por burócratas que en muchos casos ni siquiera han pisado Chile, que, por la opinión de los chilenos, que hemos habitado por años esta angosta franja de tierra al fin del mundo. Por otro lado, como la inmigración ilegal que nos afecta ingresa preferentemente por tierra, muchas veces olvidamos que las fronteras de Chile no solo son terrestres, sino que también aéreas y marítimas. Por eso vale la pena recordar que nuestra soberanía no solo está en riesgo por la inexistencia de fronteras seguras que permiten una inmigración ilegal por el norte, sino que también por determinadas leyes vigentes que no tienen presente la seguridad e interés nacional, como la ley Lafkenche, por ejemplo, que fragmenta el territorio al permitir la constitución de espacios costeros marinos para uso exclusivo y preferente por parte de comunidades o asociaciones de comunidades indígenas, impidiendo el desarrollo de otras actividades por parte de chilenos no indígenas, como las económicas, dificultando también la presencia estatal. Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿A quiénes sirve la tolerancia con la inmigración ilegal? ¿Por qué tan pocos defienden con fuerza tener fronteras seguras? Primero, debemos tener claro que las fronteras abiertas son instrumentales a las organizaciones criminales transnacionales vinculadas al terrorismo, tráfico de drogas, armas, personas, órganos y otros, ya que les permiten operar y lucrar con relativa impunidad bajo el manto de un drama humano que es real y muy doloroso, como lo es tener que abandonar tu país de origen por diversas circunstancias. Estas organizaciones son grupos violentos que explotan financiera y sexualmente a mujeres, niños, personas con alguna discapacidad o necesidad importante para llevar adelante sus fechorías, como si las personas se trataran de meras cosas, en esencia disponibles. La verdad es que a veces no advertimos que este tipo de organizaciones utilizan a mujeres y niños como verdaderos escudos humanos, que en ocasiones, por ejemplo, los incorporan a supuestas familias creadas como fachadas con el objetivo de llevar adelante operaciones de tráfico de drogas, ya que saben que las políticas de seguridad fronteriza de la mayoría de los países son más indulgentes con las familias que se arriesgan a cruzar las fronteras para sobrevivir, sobre todo con pequeños a cuesta, por la tragedia que eso implica. En segundo lugar, la inmigración ilegal es útil para las dictaduras regionales, ya que les permite subsistir, aunque sea manteniendo en la miseria a sus ciudadanos, a través de las remesas que efectúan los familiares de estos desde el exterior. Y además, les facilita influir políticamente y contribuir a la desestabilización de los países vecinos. En el caso de Chile, no podemos pasar por alto que la transigencia con la inmigración ilegal da oxígeno al régimen dictatorial de Maduro a través de las millonarias remesas que se efectúan tanto desde Chile como desde otros países de la región. La gran mayoría de los inmigrantes envía recursos económicos a Venezuela para apoyar a sus familias que se encuentran viviendo en paupérrimas condiciones por culpa del régimen. En otras palabras, fortalecer nuestras fronteras también es una forma de limitar la existencia del régimen de Maduro. En tercer lugar,
La inmigración ilegal es instrumental para quienes ven en la reproducción de la pobreza una oportunidad para sembrar el odio, el resentimiento y llevar adelante proyectos políticos que se alimentan de estas emociones negativas, ya que empeora tanto la calidad de vida de los ciudadanos del país de destino como la de los propios inmigrantes. Así las cosas, la inmigración ilegal es útil para políticos sin escrúpulos, pero inútil y muy perjudicial, sobre todo para las personas con menos recursos económicos, con menos instrucción y con más dificultades para progresar, es decir, para los más desfavorecidos de nuestra sociedad. En cuarto lugar, la inmigración ilegal sin control sirve a los países de tránsito, ya que les permite no transformarse en el país de destino de los inmigrantes ilegales, delegando o transfiriendo el problema al país de destino. Una mirada cortoplacista y mediocre, muy propia de los malos vecinos. Solo a modo de ejemplo, ¿se imagina qué incentivos podría tener Bolivia, por ejemplo, para fortalecer sus respectivas fronteras si en realidad es mayoritariamente un país de tránsito? Ninguno, o muy pocos. Por último, la inmigración ilegal masiva esconde u oculta el invierno demográfico de nuestra nación. Es decir, la disminución de la tasa de natalidad, de la cual, aunque pocos se atrevan a decirlo, depende la trascendencia del proyecto común al que llamamos Chile. La verdad es que esto solo sirve a quienes aspiran a la dilución de nuestra nación, a quienes no consideran que ser chileno tenga un valor o significado en sí mismo, a quienes no piensan que la existencia de nuevas generaciones de chilenos que puedan ser tan felices en esta tierra como lo fueron otros que estuvieron antes que nosotros, sea un objetivo deseable, porque no les interesa la conservación de nuestra historia, costumbres y tradiciones, ya que las desprecian. La inmigración, como proceso bien encauzado, puede tener un gran impacto positivo en el país que recibe a personas y familias. En cambio, si existe una inmigración desordenada y descontrolada y, en definitiva, no se aplica la ley ni se respeta el Estado de Derecho, se siembra la posibilidad de que el país caiga por la pendiente. Esto es precisamente lo que nos ha ocurrido en el último tiempo. Urge abordar con sentido de urgencia la inmigración ilegal, profundizar en el diagnóstico hasta llegar, ojalá, a un diagnóstico común y pasar pronto a discutir acerca de las soluciones. Nuestra soberanía está en riesgo. Opinión en Bio Bio.